vemos que Dios habla, como dice Job 33. Dios nos habla constantemente a través de ¿qué? De sueños y visiones, ¿sí? Yo me preguntaba, ¿por qué de los 12 hijos de Jacob, por qué toman a José? José viene a representar el prototipo de Jesús, ¿sí? José es distinto a Abraham, es distinto a Isaac y es distinto a Jacob. Nosotros vemos que Abraham mintió cuando le preguntaron si Sara era ¿qué? Su esposa. Él dijo, es mi hermana. No estaba muy lejos de la verdad porque era media hermana. Pero también pasó lo mismo con Isaac y fue con un hombre llamado Abimelech. Entonces vemos en la historia que como que el ciclo se repite, ¿no? Y vemos que Isaac también comete el error y dice, por temor de perder la vida, porque ellos se imaginaron que estos hombres eran paganos, que estos hombres no tenían temor de Dios, pero resulta que estos hombres honraban a Dios. Entonces vemos que Isaac también comete el mismo error, y vemos que Jacob, junto con su madre Rebeca, establecen un plan para tomar la primogenitura que le correspondía a Esaú, ¿verdad? Entonces, entendiendo todo esto, vemos a un José totalmente distinto, ¿sí? Vemos 3 mujeres que sufrieron la desdicha de ser estéril, pero Dios obró en sus matrices, ¿sí? En sus vientres. Vemos que ellas fueron estériles, pero vemos que aparece José. Diga conmigo, José el soñador. Aunque lo conocemos como el soñador, pero yo puedo decir que José fue un excelente administrador, ¿sí? Y creo que no aprendió con el faraón. Creo que fue fiel cuando cuidaba las ovejas de su padre, ¿sí? Creo que José en ese momento era el que llevaba la cuenta e informaba a su padre cómo estaba su rebaño. Vemos una historia en donde Jacob tiene ¿cuántos hijos? Pero tuvo una hija que se llamó Dina. Entonces José representa el 12º hijo de Jacob, el número 12. Y 12 tipifica gobierno. Las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos, los 12 meses, ¿verdad? Del año, 12 horas del mediodía, 12 horas de la tarde. Y siempre cuando vemos el número 12 en la palabra, nos dice que está hablando de gobierno. Entonces, vemos que dentro de los hijos de Jacob tenemos a uno llamado Judá, ¿sí? Aunque no nos toca hablar de él, pero tenemos que nombrarlo. Fíjense, la familia de José no era nada fácil, así que si lo hizo con Jacob, lo va a hacer con nosotros. Amén. Amén. ¿Sí? No, es que yo veo que Abraham, ni corto ni perezoso, le dice, acércate a Agar. Y Abraham, obedeciendo a Sara, va y se acerca a Agar. ¿Sí? Vemos que Jacob tiene a Lea, ¿verdad? Que fue por la que trabajó primero, que no parece que nunca se enamoró de Lea, pero sin embargo le tuvo 9 hijos. Es increíble. Menos mal que no le gustaba. Y vemos a Raquel, que tiene 4 hijos. Usted dice, güey, pero ¿cómo es la cuenta allí? Bueno, fíjense, Lea tiene 7 hijos, pero 2 hijos lo tiene con su esclava, que se llamaba Silpa. Y Raquel tiene 4 hijos, pero 2 vienen de su vientre y 2 vienen con su sierva que se llamaba Bila, ¿sí? Así que Jacob tenía 2 esposas y 2 concubinas, podemos decir. Es decir, cuando vemos a los patriarcas y vemos
todo lo que sucedía alrededor de ellos, José tenía, todos eran medio hermanos. Increíble. Yo decía, ¿cómo es posible que sus hermanos lo odiaban? Pero es que eran medio hermanos. A veces conseguimos problemas entre los hermanos. Si es medio hermano, imagínense. Pero eso no pasa aquí. Diga, eso no pasa aquí. Entonces, más o menos para ir entendiendo cómo era la familia de José, de José y Jacob como padre, ¿verdad? Entonces, José representa el prototipo de Jesús, ¿sí? José es pasado por un proceso desde que está con su padre hasta que llega al palacio, ¿sí? Nosotros vemos a un Jesús que nace, se desarrolla y vive todos los desprecios habido y por haber en medio de su comunidad. Sin embargo, hoy se encuentra en el palacio. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Hoy está en el palacio. Y hoy el que llegó, dáselo fuerte si es para el Señor, dáselo con ganas. Creo que Él está aquí ministrando nuestras vidas. Así es. Entonces, vemos a un José, prototipo de Jesús, pero nadie me habla de la esposa de José. ¿Cómo se llamaba la esposa de José? A mí me costó. Yo dije, nada, me tengo que acordar de algo. Y me acordé cuando mi esposa me decía, Javier, a cenar en las noches. A cenar. Se llamaba a cenar. Entonces yo dije, nada, tengo que acordarme porque no se me puede olvidar. Entonces, cuando usted, caballero, su esposa lo llame, mi hermano, cuando su esposa lo llame, ven a cenar. No, esa es la esposa de José. Entonces, bueno, se llamaba Asenat, pero Asenat era una mujer egipcia. Era una mujer extranjera. Y bueno, siempre hemos escuchado, no te unas con yugos desiguales. Porque ellos deben ir, los bueyes iban con la misma fuerza y el yugo tenía que estar alineado, ¿verdad? Pero, seamos sinceros. Yo conozco matrimonios que han nacido en la iglesia y hoy por hoy no están juntos. Yo lo he visto. Yo creo que el yugo desigual, aunque nuestros ojos vean una cosa, Dios ve el corazón. Dios determina la persona que te va a acompañar en su excelente voluntad y en su momento esperado, ¿sí? Por supuesto que queremos ver frutos antes de tomar una decisión tan importante, pero vemos que esta mujer es asignada por el faraón, pero era hija de un sacerdote de una de las ciudades más importantes de Egipto, llamado On. Esta ciudad, ella era hija de un sacerdote y practicaban rituales. Es decir, que Asenat era una mujer pagana. Una mujer que creció viendo sacrificio a sus ídolos. Y José, un pastor de ovejas. Y usted sabe que el pastor de ovejas no era bien visto en Egipto, porque sacrificaba a los animales, el hebreo, y se los comía, ¿sí? Participaba del animal. Pero en Egipto, los animales tienen una connotación totalmente distinta, son sagrados. Ellos podían usar la lana de la oveja, podían tomar de la leche de la vaca, mas no podían sacrificar el animal. Entonces vemos a José en unas condiciones totalmente difíciles para poderse integrar a esta nueva cultura y a esta nueva ciudad, ¿sí? No era fácil para él. Pero, repita conmigo, pero Dios estaba con José. Y lo vamos a encontrar en cada momento. Fíjense, como nos explicaba el pastor en la semana pasada, encontramos Harán, arriba donde dice Mesopotamia, y encontramos Canaán, ¿sí? José, cuando los hijos de Jacob nacieron, estaban en Harán. Posteriormente, ellos se trasladaron a Canaán. En el camino, Rebeca, dando parto, muere, pero nace Benjamín. Entonces ya nos ubicamos, ¿sí?
¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces seguimos. Vamos ahora a entrar en detalles, ¿sí? Me gusta mucho la historia de José y me gusta mucho lo que representó la esposa de José, porque la esposa de José viene siendo como esa unión entre Jesús y la iglesia. Asenath representaba el mundo perdido que se acerca a José. Y esta mujer fue tan influenciada por las costumbres de José, que creo que fue la que pudo vivir día tras día todas las heridas que José sufrió. Pero también la veo que Dios usó a José para sacarla del mundo pagano que ella se encontraba. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que José fue totalmente distinto a sus antepasados? Era una cuarta generación. Y qué bonito que en una cuarta generación se rompen las maldiciones. Qué bonito que un día cuando tú y yo llegamos a los caminos del Señor, si en nuestro pasado hubo oscuridad, a partir de nuestra vida hay bendición. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo, porque si el Señor no se aparece en nuestras vidas, nosotros íbamos a seguir con los ciclos de maldición. Entonces, Salmo 105, 19 dice: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Esto lo dice el Salmo 105, que hace reseña de los hijos de Jacob. Ahora vemos que Job dice que Dios habla en distintas maneras. Habla a través de sueños y habla a través de visiones. ¿Sí? ¿Tú quieres que el Señor te hable? ¿Tú quieres escucharlo de repente, su voz? Ven, hijo mío, te digo así. Es probable que Él lo haga, lo puede hacer. Pero sabemos que muchos de nuestros sueños, en medio de la noche, en medio de la madrugada, es Dios hablándonos. Y de repente no has visto el cumplimiento de ese sueño. Pero déjame decirte que en medio del silencio, Dios está obrando. Así que pasamos al primer punto. Listo, dice, ¿cómo dice? José fue vendido como esclavo, ¿sí? Dice, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Zilpa, es decir, las concubinas. Él estaba con sus medios hermanos, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Así que inicialmente encontramos a un José haciendo un trabajo con su padre, ¿sí? Era como un supervisor en medio del rebaño. Él le informaba a su padre, mira, hay los hijos que tuviste con las esclavas. Me imagino yo José diciéndole eso a Jacob. Mira, Jacob, padre Jacob, ¿sabes que los dos hijos que tuviste con Zilpa y Bilha están revendiendo el ganado? O algo así. Entonces, creo que tenía que ser así, porque José le informaba a su padre. Entonces vemos a José, un hombre leal, un hombre correcto, un hombre que cuidaba las pequeñas cosas, ¿sí? ¿Cuánto queremos que Dios nos bendiga grandemente? Todos, pero es que fiel en lo poco, en lo mucho Él nos pondrá. Y a veces nadie nos está viendo. A veces lo que me gusta de José, que en el secreto era un hombre poderoso, porque era un hombre que tenía temor de Dios. Y cuando tú y yo tenemos temor de Dios, cuando nadie nos ve, déjame decirte que en el cielo hay memoria de lo que tú estás haciendo. Y en el día malo, el Señor se acordará de nosotros. Entonces, me llama la atención cuando veo que José tiene 17 años. ¿Cuántos años pasaron desde José hasta que se cumpliese
su llegada al palacio. Pasaron 13 años. Él entró al palacio a los 30 años, ¿sí? Pero me llama la atención también el rey David, que fue ungido cuando tenía 15 años por Samuel. Pero no le colocaron la corona de una vez. Samuel tuvo que experimentar, David tuvo que experimentar un proceso que duró 15 años. Y casualmente también fue coronado como rey a los 30 años. Pero me llama aún más la atención ver a nuestro Señor Jesucristo, que es llamado a los 30 años para servir al Señor. Qué bello es el Señor, ¿verdad? Cómo el Señor une sus piezas. Cómo vemos que dice, bueno, pero el Señor no fue coronado en ese momento. Sí, desde ese momento en Getsemaní, cuando Él dice, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Déjame decirte que en los cielos ya Él estaba siendo coronado como rey. Amén. Amén. Qué bueno es saber que nuestro Dios es un Dios poderoso. Muchos de nosotros pasamos por lo siguiente. En medio del proceso, cuando nadie nos ve, pero salimos adelante con nuestras pruebas, con nuestras luchas, somos obedientes a Dios, pero nadie nos ve. Yo veo que el rey David mataba osos, mataba leones, nadie lo veía. Cuando mató al gigante lo vieron, pero pasaron 15 años. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacemos en donde nadie nos ve y a veces nos queremos promover nosotros. Y tenemos que dejar que el Dios de los cielos sea el que nos promueva en su tiempo. Porque en el tiempo del proceso hay cosas que tenemos que madurar, hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que tenemos que desechar. Y así fue la vida de José y así fue la vida de David. Amén. Muy bien. Sigue la lámina y dice, por eso mandó que se le confeccionara una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Es decir, que eso era un ambiente hostil. José vivía en un ambiente difícil, pero era parte de su proceso. Ahora, veamos a José no como un hombre que va a hacer familia con, ¿cómo se llamaba la esposa de José? ¿Viste? Bueno, entonces vemos a José no solamente formando familia y teniendo 2 hijos que se llamaron Efraín y Manasés, ¿sí? Efraín significa que le recordaba a José el tiempo de su fructificación, el tiempo de la tranquilidad. Y Manasés representaba el tiempo del olvido, pero no fue que se olvidó de su familia, sino que olvidó y perdonó su pasado. Es allí donde yo creo que cada vez que José llamaba a Efraín, Manasés, ven acá, él se acordaba. Por una parte, he perdonado a mi familia y por otra parte, Dios me ha prosperado en este lugar. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, vemos que Jacob prepara una túnica hermosa para su, ¿cómo le dicen al pequeño de los hermanos? No, pero ¿cómo le dicen coloquialmente? ¿Cómo? Toñeco, he escuchado yo. Maraco. El consentido. Entonces José fue parte responsable de que los hermanos lo vendieran. No. Era el propósito de Dios. Pero cuando usted ve en la familia, todos los queremos por igual, pero todos son diferentes. Tengamos cuidado. Porque podemos hacer mucho daño. Pero yo entiendo un poco a Jacob. Jacob no estaba enamorado de Lea. Sin embargo, estuvo pendiente de ella. Pero sí de Raquel. Fue la mujer por la que trabajó 7 años más. Y aunque José era el hijo número 12, para Raquel era su primer hijo. Yo siempre leyendo esto me imaginaba a Lea en el mercado.
Lea salía embarazada creo que todos los años. Entonces yo me imaginaba Lea y Raquel, otra vez sí. Bueno, no voy a hacer así. Sí. Otra vez sí, Raquel, fue un accidente, no me cuidé. No sé qué decía Lea, pero Lea se le hacía fácil tener sus hijos, ¿sí? Y Raquel era un proceso. Yo veo que todo lo que viene para bendición para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, va a tener oposición. Pero sabemos que cuando Dios da una palabra, se cumple. Por eso es que nos toca a nosotros velar, orar, interceder, no desenfocarnos, saber que el cumplimiento de lo que Dios me dijo se va a dar. ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra de Dios? ¿Sí? ¿Y te has preguntado qué ha pasado? Aunque no tengas la respuesta, no es un no. Aunque no veas lo que tú un día soñaste tener, no es un no. Simplemente Dios está trabajando. Es tiempo de espera y de preparación. Así que vemos a un pueblo de Israel a través de la historia que ha estado en guerra constantemente. Porque a través del pueblo de Israel hay promesa. Israel es un reloj profético. Israel nace el 14 de mayo de 1948, el día siguiente los pueblos árabes, los hijos de Ismael, donde Agar fue la madre de toda esa generación de musulmanes, de árabes, de pueblo, le hicieron guerra a Israel. Vemos a la reina Esther luchando contra una decisión de destruir al pueblo de Israel. Vemos a José en medio de todo este proceso. La idea era matar a José, pero Judá se levantó y dijo, no hagamos eso con él, mejor lo vendemos. Porque Dios escoge a Judá porque Judá es el cuarto, pero es el que hereda el cetro del Señor. Es el que hereda la venida del rey David. Es el que hereda el nacimiento del Mesías. A él se le fue profetizado que a través de Judá iba a nacer el Mesías. ¿Por qué no lo hizo con Rubén? ¿Por qué no lo hizo con Simeón? ¿Y por qué no lo hizo con Leví? Porque Rubén se acostó con una concubina de Jacob. ¿Sí o no? Y Simeón y Leví atacaron a un pueblo porque habían deshonrado a su hermana Dina. Entonces Dios, aunque dice el primogénito era Rubén, pero Dios ve los corazones. Dios cambia las cosas. Judá estaba por allá abajo y Dios dijo, es Él, a través de Él que me voy a glorificar. Amén. José es puesto en prisión en Egipto. Entonces leemos que dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con él. Y lo hacía prosperar, diga conmigo, en todo. Yo creo que tú y yo somos ese José que donde llegamos las cosas tienen que cambiar. Dígame, ¿sí? Si en tu trabajo las cosas no están bien, usted es un hombre firme, aferrado a Dios, y usted dice, Señor, aunque en el momento tenga oposición, esto aquí tiene que cambiar. En el momento menos esperado, ellos se van a dar cuenta que tú estás conmigo. ¿Sí? Entonces José era especial, hacía prosperar a su padre en el campo y hacía prosperar a Potifar, un capitán de la guardia de Faraón, no solamente en su casa, sino con la casa del campo. Dice, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de todas las cosas, de toda su casa, y le confió la administración de todos sus bienes. Es decir, ¿qué hizo Potifar? Te entrego mi chequera. Para ese tiempo creo que había chequera. Te entrego mis tarjetas de crédito, te entrego las llaves de la casa del campo, te entrego autoridad sobre todo mi sirviente. Una sola cosa, mi esposa
no me la toque. Solamente me voy a preocupar, José, de comer. Pero he visto que el Señor está contigo. Pero esa palabra no vino sola. Los beneficios no vienen solos. La confianza no viene sola. La confianza es probada. Tú y yo constantemente estamos siendo probados. Podemos estar viviendo un tiempo de abundancia y de bendición porque alguien confió algo en nosotros. Pero déjame decirte que va a llegar el día en que tu integridad va a ser probada. Y José fue probado. Me llama la atención que como un hombre extranjero que era un esclavo, era un pastor de ovejas, ¿cómo se explica que se ganó la confianza de Potifar? ¿Sí? ¿Cómo llega a donde está Potifar? Simplemente Dios puede hacer estas cosas. Simplemente Dios puede poner gracia y favor en nosotros donde otros no pueden. Simplemente cuando a alguien se le cierra la puerta, Dios va a abrir puerta para ti. Así que no te dejes impresionar. Porque si muchas puertas se han cerrado para otros, eso no quiere decir que sea igual para ti. Porque Dios ve lo que tú haces en secreto. Seguimos. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y todos los bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico, como muchos de nuestros jóvenes aquí, ¿sí? José era un hombre muy atractivo, todos agachando la cabeza, qué humildad tan grande. Entonces, era de buen parecer José, era un joven muy atractivo. Y dice que después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso. ¿Sí? José en ese momento no sabía lo que le iba a decir la esposa de Potifar, pero si quiere ya pasaste la lámina. Miren lo que le dijo. Acuéstate conmigo. Qué difícil se la pusieron a José. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Será que no somos probados? ¿Será que en lo secreto somos 100% evangélicos? Somos probados en todo. No hay uno que no sea probado en los momentos más difíciles. ¿Sí? Y déjame decirte que la esposa de Potifar no era la esposa de Potifar. Él era un capitán del faraón. Lo que pasa es que Potifar, mientras estaba en el palacio, dejaba a José en su casa. Él salía a trabajar y regresaba. ¿Cómo está todo, José? No, todo bien. Todo bien. De repente ya José venía luchando contra eso. Por eso es que José es distinto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque José no tuvo temor de negarse. Porque José sabía que esto iba a pasar. José sabía que la mujer, al verse rechazada, podía actuar en contra de él. Y no tenía quien hablara por él. Entonces vemos a un José restiado con el Señor ante las circunstancias. Vemos a un José que no le importó fallarle a esta mujer y no desenfocarse de su sueño y de la fidelidad que este hombre había puesto en él. Así que José fue un tipo tremendo. ¿Por qué? Porque era fiel a su jefe, era fiel a Dios, ¿sí? Y él tenía un sueño, estaba persiguiendo algo. Él sabía, él había escuchado de su papá, él sabía lo que Dios había hecho con Abraham, él sabía lo que había hecho con Isaac, y él decía, Dios tiene algo grande para mí. Y se cuidó, ¿sí? Déjeme decirle, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, donde somos probados, te aseguro que estamos aún tan cerca de una gran bendición. Y el enemigo lo sabe. Así que cuando tú estés persiguiendo un sueño, cuando tú estés persiguiendo tus metas,
y tú sientas que se te abre una puerta, pero esa puerta no viene de Dios, ¿sabes qué? Recházala. ¿Sabes qué? Pon tu mirada en el Señor. ¿Sabes qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos va a llegar tu bendición. Amén. Fíjense. Voy a abrir un paréntesis y voy a explicarle algo que me sucedió, que ya algunos lo saben. Yo he visto a Dios sanar. Yo he visto a Dios cuidar. Mi esposa en una oportunidad a la cual quiero mucho. Estoy aquí porque tenemos 27 años de casado. Y el secreto ha sido, mande señora. Dígase, aquí estoy, Señor. De verdad, peleamos y al siguiente día nos alegramos. Pero nunca colocamos el divorcio sobre la mesa. ¿Tenemos diferencias? Sí, pero Dios está por encima de todo. Entonces, en una oportunidad ella estuvo delicada de salud, con problemas respiratorios. Y le dio una crisis en casa y no teníamos transporte y la tenemos que sacar de emergencia. Y yo salgo a buscar un vehículo, no tenía vehículo en ese momento. Y cuando veo unas unidades de bomberos cerca y me acerco corriendo allá. Y le pido, necesito un favor, y veo que me saluda un joven, un hermano de la iglesia, un bombero. Y me dice, hermano Javier, hermano Ricardo, tengo a Lourdes con una crisis, tengo que sacarla de emergencia. Ya va, jefe, mire, capitán, ¿qué pasó aquí? Hay una fuga de gas. Entonces, no, fue una falsa alarma. Ellos habían recibido unos minutos antes una llamada por una fuga de gas en el sector. Y estaba un carro de bomberos de los gigantes, estaba una Blazer y estaba una ambulancia pequeña. ¿Y sabes qué? Fue una falsa alarma, pero en el momento que yo salí, estaban allí. Y yo pude decir, Señor, yo no sé quién fue el que llamó, pero no consiguieron a la persona que llamó. Yo creo en esas cosas. Yo creo que Dios hace cosas extraordinarias. Yo creo que Dios crea órganos nuevos. Yo creo que Dios hace grandes milagros. Pero debemos ser fieles. Debemos ser obedientes. Porque por lo que tú estás clamando, debe estar a punto de suceder. Y tú debes enfocarte en el cumplimiento de la promesa, de tu sueño, por lo que estás orando. Amén. Entonces, me quedé en acuéstate conmigo. Ni corto ni perezoso, muchos van. Pero José fue valiente. Dice, pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, me gusta esta versión porque es clarita. Dice, mire señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto a usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Ahora, repite conmigo. Es que todo el mundo lo hace. Eso es lo que dice el mundo. A veces estamos en medio de un proceso y uno dice, sí, pero bueno, es que uno más, uno menos. Para los hijos de Dios no funciona así. Para ti, para mí no funciona así. Es peligroso decir que todo el mundo lo hace. Joven, es peligroso decir, estoy en un proceso. Debemos esforzarnos. Debemos obedecer al Señor, no por presión, sino por amor. Cuando estamos enamorados de lo que Él hizo en la cruz, somos obedientes en todo. Solo amor. Y cuando digo los jóvenes, nombro a los adultos. Y me nombro yo. Y yo le digo a usted, y Dios está hablando conmigo también. Debemos ser fieles en todo momento. Entonces es cuando Dios nos puede decir, es que tú no eres todo el mundo. ¿Usted ha visto ese video? ¿Sí? Dice, pero mamá, déjame ir. No te voy a dejar ir. Entonces dice, es que tú no eres todo el mundo. Nosotros no somos todo el mundo, ¿sí? Entonces, fuimos comprados a precio de sangre. Un día
En un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él iba dejando el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Nuevamente el manto. Primero vemos una túnica que sus hermanos llegan, lo dejan en la cisterna, pasan una caravana de mercaderes y es vendido y es llevado a Egipto, pero esa túnica que había confeccionado Jacob fue llevada a su casa y fue dado por muerto. Explico, Jacob aceptó eso muy fácil. Jacob aceptó la muerte de su hijo como listo, no investigó, no fue a ver qué pasó. Muy distinto al padre del hijo pródigo. Siempre estaba esperando el regreso de su hijo, ¿sí? Yo veo a Jacob allí como que su fe menguó y dejó pasar todo en ese momento. Ahora vemos ¿qué representaba este manto? Era un manto de autoridad que una persona había puesto sobre él, sobre todos sus bienes, ¿sí? Pero José tenía un manto que, aunque le fue quitado la túnica, él tenía un manto. Porque cuando Dios te da algo y Dios te da un sueño, pueden hacer muchas cosas, pero no pueden anular lo que ya Dios determinó con nosotros. Y con José, aunque su túnica en su oportunidad fue exhibida con sangre, vemos aquí que el manto también fue quitado de él. Y sabemos que cuando nosotros tenemos una asignación, diga, yo tengo una asignación, diga. ¿Sí? Esto no fue solo para José, esto es para nosotros. Yo tengo una asignación. Yo tengo que influenciar personas que le van a servir al Señor. Yo tengo que ganarme mi familia para el Señor. Yo tengo una asignación y Dios ha puesto algo en mí. Y si no lo has descubierto, yo te aseguro que eso está en ti, porque eres un hijo de Dios. Solamente hay que buscar y saber, Señor, cuál es mi asignación. Amén. Y no solamente era un simple manto. A través de José se iba a preservar la vida de una nación donde iba a nacer el Mesías. Vemos, entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, le cuenta la mujer de Potifar a él, pero yo grité con todas mis fuerzas. Caramba, la tipa era mire, es tremendo. Yo pensé que esto era nada más en estos tiempos, pero esto tiene historia milenaria. Esto es la maldad en el corazón del hombre no tiene tiempo, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer, dice. Entonces salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso burlarse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el amo de José escuchó del labio de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él. ¿Sí? No había lugar donde José se moviera donde el Señor no estaba con él. Y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de los prisioneros y todo lo que allí se hacía. Allí es donde José conoce al copero y conoce al panadero. La historia del panadero a mí no me gusta mucho, porque el panadero muere. Y yo dije, yo no voy a hablar del panadero, porque yo soy panadero. Yo dije, Señor, Padre, Señor, reprenda al diablo.
Yo creo que José se le llevó bien con todo el mundo, menos con el panadero. Porque ni siquiera, bueno, no sé si el panadero en última hora se arrepintió y lo vayan a encontrar en el cielo. Pero José fue rudo cuando le dijo eso al panadero, se lo dijo así rapidito. Y José se enfocó en el copero. Y dijo, no, este va a sobrevivir. El copero va a sobrevivir, con el copero tengo que estar bien, porque es una conexión. ¿Con quién? Con Faraón. Cónchale. José, contento porque le dio palabra al copero, le dijo, así como has soñado, vas a volver a tu oficio. Porque tanto el copero como el panadero no eran cualquier persona, eran jefe en el palacio del Faraón. Pero el panadero como que hizo una trampa por allí, ese que vende unas harinas por allí de manera clandestina. Pero vemos que el copero regresa a su posición. Pero ¿sabes qué hizo el copero? Pasaron 2 años y no se acordó. ¿Usted no ha conocido gente así? Diga, era el tiempo. No, era el tiempo. Y a veces juzgamos a la gente porque le hemos servido y no vemos la recompensa de ello, ¿sí? ¿Sabe? Todo lo que hacemos para alguien, lo hacemos para Dios, ¿sí? A veces con los más débiles, que no tienen cómo devolver lo que tú estás haciendo por ellos, Dios toma en cuenta tu acción. Y como Él no puede devolver lo que tú estás haciendo por Él, Dios toma la posición del débil. Y te dice, yo soy un Dios justo y yo te recompenso. Amén. Así que cuando ayudes a alguien, olvídate de eso. Cuando ayudes al rico, olvídate de eso. Cuando ayudes al pobre, olvídate de eso. Porque Dios no va a obrar de acuerdo a tu lógica. Dios no va a obrar de acuerdo a lo que tú crees que debe ser. Dios te va a sorprender. Miren, yo a mi edad, yo he trabajado independientemente hace como 20 años. Y hubo una señora que yo conocí hace como más de 20 años. Ella falleció. Y para acá, aquí se congrega un joven que es familia de esta persona. Y a través de este joven, orando con él, hicimos conexión con la familia de la señora que había trabajado conmigo. Y en una reunión vino una persona para acá que fue compañera de trabajo conmigo y trabajamos para esta señora. Y Dios unió todas las piezas. Y un día me llaman, Javier, pásame tu currículum. Y yo, ¿un currículum? No, yo que no tengo nada actualizado, que voy a colocar. Páseme su currículum. Y yo lo pasé y me olvidé. Me llaman, me hacen una entrevista. Y yo, bueno, yo voy. Yo iba, por fe, yo iba, bueno. Pero le voy a ser sincero, no oré por eso. Yo le dije, Señor, si esto es tuyo, tú me lo vas a entregar, pero no quiero forzar ninguna puerta. Pasados los días me llaman y me dicen, bueno, espere la llamada, todo el protocolo. Y me llaman a la entrevista y me dice la persona, mire, yo no lo conozco a usted, pero si usted trabajó con mi tía, usted puede trabajar conmigo. Los huesos de la señora con quien yo trabajé, la señora Amarilis Bustos, a la cual respeto y le doy gracias a Dios porque me la puso en mi camino. Nadie me veía, pero yo le era fiel en su trabajo. Nadie me observaba, pero yo hacía lo que tenía que hacer. Y eso, aunque pasaron 20 años, Dios en su memoria se acordó de eso. Y movió las piezas. Es un milagro financiero, de verdad. Porque no tenía el currículo para estar allí. Y yo hablando con ella en estos días se lo dije. Miren, definitivamente esto es un milagro. Y ella me dijo, sí, es que yo oré mucho por ti. La persona es creyente y me dijo que estaba orando por una persona para que ocupara ese cargo. Y me dieron un cargo de jefe, pero no de panadero. Me dieron un cargo de jefe y personas a mi cargo. Y yo decía, Señor, y cuando llego allá a la torre, veo muchos cubículos y me dice, esa que está allá es su oficina. Yo vi la oficina. Esa. Claro, yo disimulé, ¿no? Ah, ok. Mira, Dios te bendice de tal manera que supera tus expectativas. ¿Y amén? Pero usted está así como triste, Dios mío. Yo hubiese pegado un aplauso, hubiese gritado, hubiese dicho algo. Dios bendice nuestras vidas a tal manera que te sorprende. He tenido una experiencia bonita, he tenido una experiencia preciosa
he visto la bondad de Dios, la bendición de Dios, sin llevar papeles, sin tocar las puertas. Así que cuando tú ves esas cosas, yo las cuento porque yo tengo que glorificar al Señor. Porque así como yo hablé cuando mi mamá fue sanada de una operación que le hicieron de la vesícula, cuyo órgano desapareció en la operación, y la tercera operación la realiza una doctora de las Acacias cristiana, y me dice, no encontramos el conducto colédoco-hepático y a tu mamá hay que hacerle una cuarta operación. Esto pasó en 45 días. Mi mamá se llenó de pus y fue un problema terrible, pero pudimos ver la sanidad de Dios. Ahora, seguimos avanzando. Dios es un Dios de milagros. Entonces, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada más, sino que todo estaba en sus manos. Listo, venimos al punto número 3, donde José es promovido. Vemos a José, en este momento dice que luego dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, fue cuando José interpreta el sueño de Faraón, ¿sí? Usted sabe que Faraón soñó con 7 vacas flacas y las otras que representaban un tiempo de escasez y de abundancia. Entonces vemos que Faraón le dice, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono, yo tendré más autoridad que tú. José, gobernador de Egipto. Así que el faraón dijo a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. ¿Sabe qué hizo José en ese momento? Dice, bueno, vengo de tanto sufrimiento y tantos problemas. Me voy a tomar unas vacaciones porque ya tengo un buen trabajo. No, José salió a recorrer todo Egipto y a inspeccionar cómo estaba Egipto. José se convirtió en tan poderoso que hizo que a través de la escasez de alimentos que había en Egipto, la gente vendiera sus casas y la dieran en manos de Faraón. José fue tan poderoso que hizo que si tenía esclavos, aumentó los esclavos que Faraón tenía, porque la gente tenía que entregar parte de su gente por comida. ¿Podemos decir que fue algo injusto? No, José era un hombre centrado y era un hombre que honraba lo que hacía, y José prosperó en todo al Faraón. No solamente le dio el sueño, no solamente almacenó lo que tenía que almacenar para los tiempos difíciles, sino que también le produjo muchas riquezas a Faraón. Más adelante le dice que toda persona se debe inclinar delante de él. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. ¿Quién iba a pensar José que después de haber estado en la cisterna, después de haber viajado con los madianitas y después de haber llegado a la casa de Potifar, y que esta mujer le hiciera todo esto lo que le hizo, Dios lo iba a recompensar así? Dios es grande y poderoso, ¿verdad? Amén. José se reúne con sus hermanos, y aquí es donde vamos aterrizando y vamos entendiendo qué sucedió con José. Miren, José tenía un corazón perdonador. En el corazón de José no había falta de perdón. José sabía que tenía una cuenta con sus hermanos, pero yo, siendo José, no sé si recibo a mis hermanos en casa, humanamente hablando, pero yo, siendo un hijo de Dios, los tengo que recibir. José, creo que ver a la mujer de Potifar y perdonarla fue muy difícil, pero él tuvo que perdonarla. José tuvo que perdonar a todos los que le causaron daño. Y en el corazón de José no había espacio para el rencor, no había espacio para el odio. José fue el prototipo de Jesús. No obstante, José insistió diciendo, acérquese. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron en Egipto, pero ahora, por favor, no se aflijan más, no se aflijan más si se reprochen el haberme vendido,
pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Qué hermoso es entender que mientras nosotros nos estamos ahogando en los problemas, en las circunstancias, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en las cosas que nos dicen, podemos decir que no hay esperanza. ¿Sabe? Yo admiro mucho al pastor Jonathan, porque no tenía posibilidades para lo que conocemos su vida, parte de su vida. Yo admiro a la pastora Ana, que también ha pasado por situaciones difíciles, igual como muchos de ustedes, en donde probablemente no había chance, como le dijeron a Natanael. Natanael dice, hemos encontrado al Mesías, le dice a uno de los discípulos, y Natanael dice, ¿será que puede salir algo bueno de Nazaret? Jesús no tenía posibilidades. Jesús se mostró desde todos los puntos de vista. Jesús también mostró buena posición social, porque déjeme decirle que en el nacimiento de Jesús había respaldo para su ministerio. ¿Sí? Pero Jesús creció en Nazaret. Nazaret, dicen los cronistas, dice Flavio Josefo, alguien que estudió la familia de Jesús en la época, que Nazaret eran 1500 familias. Era un sitio muy poco atractivo. Por eso es que Natanael dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Pero fíjate que Jesús, cuando lo ve, ¿qué le dice? Tan bello el Señor. Le dice, he aquí un verdadero israelita, en cuyo corazón no hay engaño. Aunque él tenía una visión distinta de Jesús, Dios nos ve diferente. Dios vio a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando tú estudias a David, dices, ¿dónde está lo de Dios? ¿Sí? Dios usa a Jacob, y tú ves la historia de Jacob, y tú dices, Señor, era usurpador, era el que suplanta, y Dios lo cambia y le dice, ahora te vas a llamar el que prevalece con Dios. José era el llamado Yahweh añadirá José. En Egipto le cambian el nombre y le dicen el revelador de sueños. Qué bello es el Señor. El Señor quiere mudar nuestro nombre. El Señor quiere cambiar nuestra manera de ver las cosas. El Señor quiere traer esperanza a nuestras vidas. El Señor quiere hacer con nosotros aquellas cosas que ni siquiera tú y yo nos imaginamos, ¿sí?